vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Nuestro tema de hoy se llama la justificación. La justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Si ya lo tiene, póngase de pie, y mientras los que lo buscan, mientras lo encuentran, nosotros damos lectura. Dice: unidos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por esta Biblia que podemos abrir, que tenemos en nuestras manos, Señor. Gracias por hablarnos. Cuando nosotros abrimos tu palabra, nos conectamos directamente con el mundo espiritual. Pero más que eso, llegamos, Señor, hasta tu trono, hasta el reino de Dios. Así que háblanos en esta hora, recibimos tu palabra con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. La justificación. Justificar. ¿Qué es justificar? Es traer a alguien ante un tribunal para ser juzgado y para que el juez determine si es culpable o inocente. Pero en esta materia o en esta instancia, el Señor nos habla de la justificación en su palabra. ¿La justificación de qué? De nuestros pecados. Dice claramente que nosotros éramos enemigos de Dios. Y un enemigo no puede tampoco entrar directamente a tu casa. Tú no puedes dejar que alguien que es tu enemigo entre a tu casa y se siente y coma y se sirva del refrigerador y participe con toda la familia. ¿Por qué? Porque es tu enemigo. No hay esa confianza. Hay una separación. Dice la palabra claramente también: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que el Señor aparece ¿para qué? Para justificarnos. El Señor nos justificó a través de su sangre. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados ¿por qué? Por la fe. Hay algo muy importante que tenemos que entender nosotros. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia.
O sea, la fe de Abraham le es contada por justicia. O sea, Dios hizo justicia aprobando la fe de Abraham, porque Abraham le creyó. Así que el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Dice en el Antiguo Testamento que cuando se hacía el sacrificio, la sangre se derramaba en el propiciatorio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía que ver sangre allí, de un cordero, de un palomino, de una tórtola, de un becerro. Ahí tenía que estar la sangre para que la ira de Dios allí cayera. ¿Me entiendes? Y automáticamente tú eres justificado de tus pecados, o eras justificado cuando estábamos por ley. Pero ese acto en realidad era un acto que se repetía cada año. Pero dice la Biblia que el Señor apareció, el Señor Jesús, para que nosotros fuésemos justificados de una vez por todas, totalmente. O sea, cuando se ofrecía el sacrificio ahí en el templo, el cordero que se llevaba para que tu familia fuese justificada, haz de cuenta que ese sacrificio que se ofrecía a Dios era esconder los pecados debajo de la alfombra. Esconderlos. Pero el sacrificio de Cristo ya borra nuestros pecados totalmente y para siempre. Así que la justificación es que el Señor nos trae ante su tribunal, ante la palabra de Dios. Entendemos, estamos frente a un espejo ante la palabra de Dios y entendemos que nosotros éramos enemigos. No tenemos acceso a Dios si no es por la sangre de Cristo Jesús. Así que el culpable debe ser condenado. El inocente debe ser absuelto. ¿Ok? Ahora, en la palabra de Dios, la justificación es una declaración de inocencia de parte de Dios. ¿Ok? La Biblia nos enseña que nosotros fuimos declarados inocentes, aún siendo malos, estando muertos en pecados y delitos. No teníamos fianza, porque somos culpables. Desde que nacemos, nosotros somos culpables. ¿Culpables de qué? Del pecado. Del pecado natural. Del pecado que se efectuó allí en el huerto del Edén, por Adán y Eva. O sea, nadie, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Ni los líderes cristianos, ni los líderes religiosos, ni los líderes políticos, ni los sabios, ni los filósofos. Nadie es justificado, nadie es justo, nadie llena los requisitos ante Dios para poder heredar la vida eterna. Todos venimos manchados y traemos una marca, una sentencia. A partir todavía de que el bebé está gestándose en el vientre, ya hay un documento allí. Ya hay un expediente de que él tiene una deuda con Dios. Pero esa deuda ya fue pagada en la cruz. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer por fe. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dice que el trabajador trabaja, ¿ok? Y gana su salario. Pero ese salario se lo ganó, no es gracia, ¿ok? O sea, ya invirtió su tiempo allí. Sin embargo, la fe, dice la palabra de Dios, que se te cuenta como justicia. Se te atribuye como justicia si tú le crees a Dios. Y tenemos un retrato en el Antiguo Testamento cuando dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel comenzó a rebelarse contra Dios, como muchas veces, una de tantas ocasiones. Entonces dice que Dios le dijo a Moisés: apártate y voy a consumir a este pueblo, porque ya no los aguanto. Entonces dice que les envió serpientes ardientes, dice la palabra de Dios. Entonces esas serpientes eran venenosas. Esas serpientes los mordían y morían. Entonces el pueblo estaba cayendo, la gente se estaba muriendo, atacada por el veneno de la víbora. Sin embargo,
dice la palabra de Dios que Moisés, en su humildad, en su mansedumbre y en el amor que tenía por Dios y al pueblo de Israel, se postró en oración y le pidió a Dios: ¿qué voy a hacer, Señor? El pueblo se está muriendo. El Señor le dice: haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, allí en medio del desierto. Y cualquiera que mire a esa serpiente, entonces sanará. Entonces será salvo de la muerte. Ya no morirá. Con el simple hecho de mirar esa serpiente allí en el desierto. El Señor Jesucristo corrobora estas palabras y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, esa representación de la serpiente que fue alzada en el desierto, Dios hacía justicia. Dios perdonaba el pecado de rebelión del pueblo de Israel con solo obedecer y mirar a la serpiente. La serpiente no tenía ningún poder mágico, ningún poder sanador. Era solamente la obediencia de ir y mirar, alzar sus ojos. Y dice la palabra de Dios que muchos murieron en su rebeldía, como hoy día. Mucha gente no quiere recibir a Cristo, no quiere saber nada del Señor. Por fe nosotros somos salvos y venimos a la cruz de Cristo, levantamos nuestra mirada y creemos, entonces Dios nos justifica. No importa el pecado que hayamos cometido, Dios nos justifica. O sea, en el hecho de que el trabajador, dice la palabra de Dios, que se ganó el salario porque trabajó. La gracia del Señor es gratis. Si no fuera gratis, si fuera por obras, ya no es gracia. Nosotros no merecemos la salvación ni la vida eterna, sin embargo el Señor nos la dio. ¿Por qué? Por su justicia. Amén. ¿Y dónde se resume su justicia? En tu fe, en que tú crees en el Señor Jesús. Si yo les preguntara en este momento, si hoy muriera usted, ¿se iría al cielo? ¿A dónde se iría en este momento? Algunos dudan y algunos dicen una pregunta muy fuerte. No sé, hoy me enojé en la casa, hoy me peleé con mi esposa, hoy le grité a mis hijos, hoy le grité a alguien que venía en el freeway y se me salió una palabra. Entonces tal vez Dios no me va a recibir. ¿Justificados por qué dice? Por la esos pecados, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo murió, el justo por los injustos. En otras palabras, a nosotros se nos acreditó todo lo que el Señor hizo. ¿Ok? Se nos acredita la fe, se nos acredita la vida eterna, se nos acredita la justificación, se nos acredita la salvación. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer. Ver al Señor en la cruz y creer. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y el pueblo venía y miraba, así nosotros venimos y miramos al Señor y creemos al Señor. Pero si tú crees en este momento que si el Señor viene, no te vas a ir con Él, no te vas a ir. ¿Me entiendes? Pero si tú estás seguro que independientemente de lo que hayas hecho, de lo que hayas cometido, el Señor viene hoy y te vas, eres justificado. Ya fuiste justificado. Porque dime una cosa, ¿tú existías cuando el Señor murió? No existías. Así que por el pecado original que traes en tu corazón y más por el pecado que íbamos a cometer. Y por los pecados que ya el Señor te perdonó, pero por los pecados que vas a seguir cometiendo, porque dice la palabra de Dios que el Señor no termina con su obra todavía, hasta que Él venga. Hasta el día de Jesucristo, estando en este cuerpo, vas a pecar, vas a cometer errores, vas a caer, ¿me entiendes? Vas a claudicar. Pero cuando nosotros seremos santos totalmente, dice que seremos semejantes a Él cuando estemos con Él allí en el cielo en cuerpo glorificado. Mientras vivas en esta materia que es tu cuerpo, entonces
tú vas a seguir teniendo errores. Por esos errores, por esos mismos pecados que todavía vas a cometer, ya el Señor murió. ¿Entiendes? O sea, ya estás absuelto, ya estás justificado. Así que el Señor Dios declara, escuche bien, declara inocente. Es declaración de Dios, dice su palabra. O sea, de la boca de Dios sale. No es de la boca del sacerdote, del Papa, del Dalai Lama, de Buda, de Mahoma. No es de la boca de ellos, es de la boca del Creador del universo que salió esa palabra de que estás exonerado de tus pecados. Estás perdonado. Ya tu culpa fue pagada en la cruz. Salmo 32, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor dice, bienaventurado, felicidades, te felicito, porque en ti no encuentro pecado. Y tú dices, no, pero si yo fui borracho, criminal, asesino, muchos pecados cometí. El Señor dice, yo no te inculpo de pecado. Si has creído, la justicia de Dios se resume allí. Si tienes fe de que eres salvo, si le entregaste tu vida al Señor, ya no te preocupes. El Señor ya no se acuerda de tus pecados. Cuando Dios justifica, nos perdona y olvida. El único que se acuerda de tus pecados eres tú mismo. Dios ya no se acuerda. El único que se acuerda y va a desenterrar su pasado eres tú. Dios no lo hace. Dice que lo sepultó en la mar del olvido. Así que si el Señor viene hoy, dice que Él te justificó. Y si tú estás seguro de eso, permanece allí, entonces te vas con el Señor. Esto es lo más precioso de la justificación de Dios. Escucha bien. Cuando un juez absuelve a alguien de culpabilidad, tal vez jamás lo vuelva a ver. En la corte se declara, este criminal ha sido absuelto, o este sospechoso, o esta persona ha sido absuelto. Ya, esa es la sentencia, queda en libertad. Se va el individuo y jamás tal vez lo vuelve a ver el juez. Pero ¿sabes cuál es lo precioso de Dios? Que el Señor nos perdona, nos justifica y no nos deja al abandono. ¿Sabe qué? Nos adopta como su hijo. Eso es lo más precioso de Dios. Él no te deja al abandono, te perdonó, te justificó y te adoptó como hijo. Vas a permanecer eternamente ahí con Él. Pero aquí tal parece que hay una contradicción. Dice la Biblia que Dios es justo. Un juez tiene que ejercer la justicia, la ley. Toma la ley en su mano y la tiene que ejecutar y tiene que ser transparente un juez. Dios es el juez de jueces, es el creador, es justo, es intachable Dios, es inmutable Dios. Nosotros no podemos juzgar a Dios por lo que hace, por lo que vemos, por lo que conocemos de Él, porque nuestra capacidad mental no se compara a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Así que no podemos emitir un juicio a Dios, porque Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere y donde quiera que quiere. Dios lo hace. Sin pedirnos permiso, sin pedirnos cuenta, sin pedirnos nuestra opinión. Dios lo hace y punto. Y no le preguntes por qué lo hizo. Él sabe por qué. ¿Entiendes? Sabe perfectamente que ejecuta la ley. Pero esto parece que se contradice aquí Dios. O sea, ¿cómo que Dios es justo? ¿Y cómo que Dios justifica al pecador? Justifica al culpable. Yo quiero que leas tú
Proverbios 17:15. Y aquí vas a encontrar, y muchos ateos usan esta cita, ¿sabe para qué? Para decir que Dios es injusto, para decir que Dios se contradice. ¿Ok? Busque. Proverbios 17:15 dice, ¿ok? Tal parece que Dios está violando uno de sus atributos, que es la justicia. Aquí claramente dice el Señor, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente, a los dos, aborrece Jehová. Abominación es a Dios. Pero si Dios está justificando al impío, entonces ¿cómo está eso? ¿Hay contradicción? Dios no se contradice. Dios es justo. Y escúchame bien, y si en esto hubiera una contradicción, ¿qué? Es Dios, es soberano y es para nuestro bien. Así, ¿cuál es el problema? Dios no se equivoca, Dios no se contradice. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, o sea, su fe le es contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? O sea, no es por lo que tú hayas hecho. No es porque tú te vayas de rodillas a la villa y le quemes 20 veladoras a la Virgen. ¿Entiendes? No es por tus méritos. No es por lo bueno que seas, por todo lo que sepas. No es porque seas tan inteligente y te lo mereces. Encontramos un cuadro en la palabra de Dios que dice, el Señor Jesucristo mismo nos cuenta y dice que había un publicano y un fariseo. ¿Ok? Dice que uno de ellos decía, gracias Señor, porque diezmo todos los días. Gracias Señor, porque no soy como los otros. Gracias Señor. Entonces, en pocas palabras, esta persona estaba diciendo, gracias Señor, porque no te necesito. Sin embargo, el que estaba a su lado decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Reconociendo su culpa. Hay gente que se cree tan santo, que cree que no necesita a Dios. Hay otra gente que se cree tan sabia que cree que no necesita la palabra de Dios. Nosotros diario necesitamos a Dios. Y si no dependemos de Dios, ese día vamos a morir. Tenemos que depender de Dios. Dependemos de Él totalmente. Y aunque seamos rebeldes, dice que Él permanece fiel. Entonces no creamos que no necesitamos a Dios. El consejo de Dios, no menosprecies el consejo de la palabra, porque diario lo necesitamos. Entonces no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la justificación en Cristo, por medio de su muerte y su sangre derramada, la que expió nuestros pecados y quitó nuestra culpa. Este término le fue contado por justicia. Escucha bien, cuando dice la Biblia que a Abraham su fe le fue contada por justicia, es que cuando él tiene fe, cuando él le cree al Señor, entonces Dios le acredita a él, le pone en su cuenta a su fe la justicia de Dios. Ok, estás justificado por la fe. ¿Se da cuenta? Que no es por lo que usted haga, es por la fe. Entonces, Dios le acredita a Abraham y Dios te acredita a ti. O sea, a tu cuenta. Es decir, el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Ok? Ese es el tema central de la Biblia. Ese es el objetivo central de la palabra. El mensaje central de la Biblia es la salvación. Es Cristo Jesús. No hay ningún otro libro que nos pueda enseñar, por muy famoso que sea el autor, que nos pueda enseñar ese libro, que ese libro cuenta la historia de que su autor iba a nacer en tal día, en tal fecha, en tal lugar, y cómo iba a morir, y cómo iba a ser. No hay ningún libro. ¿Entienden? Los ateos hablan por hablar.
Y dicen, no, pero ese libro es escrito por hombres. Claro, pero Dios lo dictó, Dios lo autorizó. El autor de estas palabras, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y por eso ellos no le entienden a la Biblia. Por eso ellos le dan vuelta y vuelta a la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hace esto? Y ellos se meten a estudiar con toda la tecnología que hoy presumen que tienen. Se ponen a estudiar las constelaciones. Se pueden estudiar los planetas, el sistema solar, la ciencia y todo eso. Y ellos dicen, pero la ciencia no tiene la verdad absoluta. Hubo alguien que se atrevió a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque la verdad es relativa en el hombre. Está supuesta a ser cambiada, la verdad en el hombre. Pero en Cristo la única verdad está aquí en su palabra. ¿Ok? Así que ellos se pelean diciendo que Dios no existe y se pelean con alguien que no existe. Entonces se contradice. Sin embargo, la verdad está aquí en su palabra. ¿Ok? Entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y dice que este libro no se ha de discernir carnalmente, humanamente. Este libro se ha de discernir espiritualmente. Cuando tú abres la Biblia con humildad y estudias la palabra de Dios con humildad, entonces haces un contacto con su autor, con el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que habla disparates aún en las mismas iglesias. Pastores hablando disparates de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no buscan en oración al autor. ¿Qué le parece que usted es escritor? ¿Y qué le parece que usted de pronto está en un salón, en un auditorio, con la gente a full? Está repleto el auditorio. Y usted no es conocido allí. Nadie conoce el autor del libro que van a citar. El orador está citando a un autor y ese es usted, pero nadie le ve, nadie le conoce. Entonces el autor está hablando de su libro, de lo que usted escribió, pero le pone otras cosas. O cambia el enfoque de lo que tú inspiraste o de lo que tú escribiste. ¿Qué vas a decir tú? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a decir, este está loco? ¿Este me está plagiando? ¿Este me está usurpando? ¿Este está diciendo mentiras? Porque eso yo no lo escribí. El libro que mencionó sí lo escribí, pero lo que él está diciendo no lo escribí. ¿Se da cuenta? Muchos pastores hacen lo mismo en las iglesias. Ellos distorsionan la palabra de Dios. Ellos enseñan la palabra de Dios diciendo, esto es lo que yo digo y esto es lo que yo opino. Incluso le han quitado, le han restado autoridad a la palabra de Dios, diciendo, yo decreto, yo declaro, yo digo y yo lo digo. Y el Señor dice, ¿y si yo no quiero? ¿Me entiende? Así que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y usted y yo no tenemos por qué ponerle ni quitarle. Usted tiene que entregar el mensaje total, así como lo dice, sin quitarle. Porque la sentencia por boca del Señor Jesucristo es que si le quitas, tu nombre será quitado y borrado del libro de la vida. Y si le añades, todas las plagas que aparecen aquí, se te van a añadir también a ti. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe por qué lo decía? Porque los romanos eran orgullosos. Porque los romanos, como era el imperio de esa época, entonces los romanos miraban más allá de la ciencia, más allá de la tecnología. Su vista estaba en aprender, en saber, en presumir su imperio, en presumir su dinero. Entonces el apóstol Pablo, humildemente inspirado por el Espíritu Santo, dice, no me avergüenzo del evangelio. Esto es lo que va a transformar el mundo. No es tu filosofía, no es lo que piensas, no es lo que tú dices, no es lo que le pones de tu propia cosecha, es el evangelio. Porque el evangelio es locura para muchos, pero para nosotros es salvación. Te explico esta situación. El Señor no se contradice. Dice que Él justifica al impío, pero hay un porqué.
¿Ok? Hay un mecanismo, hay un proceso de por qué el Señor justifica al impío con toda su autoridad. ¿Ok? Sin rebajar los principios de la Biblia, el Señor te justifica sin violar sus mandamientos. Haz de cuenta que tú tienes un hermano y tú tienes licencia, eres nacido acá y tu hermano no. Pero tu hermano se ha metido en muchos problemas y tiene problemas con la ley. Entonces tu hermano se le ha prohibido manejar. Entonces tu hermano va manejando y tú que tienes todos los privilegios y todo en regla y no tienes mal récord, vas durmiendo en el asiento del pasajero. Entonces de pronto escuchas un impacto y de pronto estás sangrando de la frente. Tu hermano le pegó al que iba delante. Inmediatamente tú, que sabes que tu hermano tiene problemas, va a venir la policía y ya se la sentenciaron y se lo van a llevar. Inmediatamente tú reaccionas, saltas del asiento y le dices, quítate, siéntate acá y te pones en su lugar. Y viene la policía y ¿qué dice la policía? A ver, fulano de tal, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo fulano. ¿Usted fue el que chocó? Sí, yo fui el que choqué. Tú estás asimilando. Tú estás admitiendo la responsabilidad del otro. Estás tomando su lugar y lo estás absolviendo de todo cargo a él. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos justificó con toda autoridad. Pero dice la palabra de Dios que había que tener una prueba. Tenía que tener una prueba de todo ello. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:21, no lo busque, yo se lo leo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. O sea, Jesucristo jamás, Jesús en este caso, que anduvo en la tierra, nunca conoció el pecado. Él fue intachable, Él fue el que rebasó todos los códigos morales aquí en la tierra. No hay ningún hombre jamás. Usted me puede citar el escritor, el autor, la celebridad que usted quiera. Pero jamás hubo alguien que haya rebasado y cumplido al pie de la letra la ley de Dios y los códigos morales aquí en la tierra. Solo Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. O sea, ¿quién lo hizo? Dios hizo a Jesús pecador. ¿Ok? Porque todas tus cargas, todos tus problemas, todos tus pecados fueron puestos y los míos en el cuerpo de Cristo Jesús. Y la ira de Dios se derramó sobre el cuerpo de Cristo. Tenía que haber sangre para que nosotros fuésemos justificados. La sangre pura, transparente, sin mancha del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa misma sangre fue la que nos justificó. Cuando el Señor Jesucristo llegó allá al cielo, después de que fue ascendido al cielo, dice la palabra, y que lo vieron los ángeles, dan testimonio, y los apóstoles en Jerusalén, desde el monte de los olivos, dice que en una nube regresó al cielo. Cuando el Señor Jesús llega allá al cielo, lo que sucedió allá en el cielo fue impresionante. Dice un salmo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo, que estaba entrando. O sea, este salmo describe la bienvenida que le dieron al Señor Jesús allí en el cielo. ¿Y sabe qué llevaba en su mano el Señor Jesús? La sangre derramada, diciéndole, Padre, aquí te presento esta sangre. La que se pedía en el antiguo pacto. La que se derramaba allí en el propiciatorio, en el templo, en el altar. Aquí está, de una vez por todas. Y el Padre deja caer el martillo del juez y dice, están absueltos. Son libres, ya no merecen la muerte. Están justificados. ¿Se da cuenta? Esa es la gran bendición que tenemos todos como cristianos. Fuimos hechos justicia de Dios por el Señor. O sea, al Señor Jesús se le imputó tus pecados.
Al Señor Jesús se le atribuyó, se le acreditó tus faltas. Todo lo malo que eres, todo lo malo que éramos, se los echaron en el cuerpo de Cristo. Él se echó la culpa. Él dijo, yo fui el que pequé. Yo me echo la culpa para salvar a esta gente que no merecíamos la salvación. Pero como la gracia es un don inmerecido, entonces el Señor nos justificó. Así que hubo sangre derramada, ¿ok? Él pagó en lugar de nosotros. Dios descargó su ira en el Señor, en el cuerpo de su Hijo. Por esto Dios no es injusto. No está violando Dios la ley. No está violando el proverbio que leímos. Que Dios aborrece al que justifica al impío, ¿ok? Y al que condena al justo. Dios lo aborrece y Dios no se contradice. Dios nos justificó, pero hubo un precio que pagar, que fue la sangre del Cordero. Así que nosotros pecamos y Jesús fue castigado. ¿Ok? Desde que el Señor Jesús nació, escuche bien, ¿cómo está la justificación? Qué preciosa esta palabra justificación. El Señor Jesús nació. Usted y yo no nacíamos todavía. ¿Ok? Pero Él sabía que íbamos a nacer. Y Él sabía lo malo que nosotros íbamos a hacer. Cuando el Señor nace, lo que sucede es que todo lo bueno que hizo y todo lo que predicó y todas las bondades y el amor del Señor Jesucristo, el Padre lo acreditó a nuestra cuenta. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió. Porque muchas personas creen que por las obras o por lo que hagan, es que si me porto bien me voy a ir al cielo. He platicado con muchos. Estaba platicando con un testigo de Jehová. Y le digo, entonces, ¿ustedes cómo llegan al cielo? ¿Cómo es la salvación? Dice, si nos portamos bien, vamos a llegar. Le digo, entonces, ¿dónde está la justificación del Señor? ¿Dónde está la gracia? Dice, pero dice que el que perseverare hasta el fin. Le digo, pero eso no quiere decir que usted no fue salvo. Si tú perseveras, tú fuiste salvo, ¿me entiende? Porque la fe se cuenta por justicia. Usted lo sabe en su corazón. Pero si no está seguro de su salvación, de todos modos se va a ir al infierno. Las obras, escuche bien, las buenas obras es un fruto de, ¿me entiende? O sea, tú estás reflejando que ya fuiste salvo. Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. O sea, si tú fuiste salvo, créeme que tú tienes fe. Y si tienes fe, entonces vas a reflejar siendo nueva criatura, siendo una persona buena, una persona honorable, una persona generosa, una persona obediente, una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el fruto y esas son las obras, ¿me entiendes? Pero por fe eres salvo. La gracia de Cristo entonces se derramó sobre nosotros. Creyendo por fe, no es por obra. Ya todo fue hecho y pagado en la cruz. Entonces el Señor nos acredita el perdón. A nuestra cuenta la justificación. Es un cheque a nuestra cuenta. Ayer estabas endeudado, pero cuando te entregas al Señor, te ha resplandecido el sol de justicia. Amaneció, te levantas, revisas, checas tu cuenta en el banco y ya tienes un cheque y tu deuda pagada. El cheque de la justificación. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Bueno es el Señor. Dale gracias al Señor y dile, te doy gracias, Señor. Porque me has justificado, Padre. Porque yo merecía la muerte, pero tomaste mi lugar. Esa sangre que derramaste en la cruz es la propiciación. Es el precio que se pagó por mis pecados, Jesús. Te agradezco, Señor, que tú tuviste, Señor, esa voluntad, ese amor de venir a morir por mí, por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por tu profundo amor. Es grande tu amor, Señor. No lo podemos medir. Es alto, es amplio, es insondable tu amor. Es inmutable tu amor y tu misericordia, Jesús.
pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como VladyCG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.